Yo quiero que si usted es tan amable me acompañe a Génesis capítulo 1. Anteriormente tuvimos una sección hablando de la introducción de la luz, hicimos unas explicaciones de cómo funciona la luz, ¿verdad? Y en todo ese estudio que tuvimos, algo que sí debemos de mantener es que la energía, el poder de lo que enciende la luz es Dios. Al entender eso, Dios tiene pautas, normas, mandamientos, preceptos en su palabra que Él nos demanda para que la luz pueda ser encendida. Cuando no se hace las cosas como Dios dice, no hay fruto, no hay luz, andamos en confusión. Hoy, como subtema, vamos a hablar del siguiente tema, que es el que está en la pantalla. ¿Qué es luz en la Biblia? ¿Verdad? ¿O qué quiere decir la Biblia cuando habla de luz? Pero usted le puede poner ¿qué es luz según la Biblia? En Génesis 1:3 es en el primer lugar donde encontramos este principio de lo que es la luz, del poder de la luz. Y cuando el Señor hizo el mundo, hizo la creación, hay muchos puntos espirituales allí que podemos extraer si nos detenemos a ver cada palabra. Por ejemplo, en el verso 3 dice, y dijo Dios. Solamente ahí hay una serie en esas tres palabras, y dijo Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice es palabra inspirada, es poder, es vida, es palabra para vida eterna. Dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Verso 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, ¿qué es la luz? En la Biblia, la palabra luz se aplica a lo que es la iluminación, ¿verdad? Por ejemplo, como las luces, las lámparas, la claridad del sol, eso es iluminación. Pero también la palabra iluminación habla de iluminar de manera mental o intelectual. Es cuando se utiliza la palabra iluminado. Una persona bien, en inglés se dice bright, si quiere decir bien iluminado, o se refieren con eso que es inteligente, ¿verdad? También se utiliza la palabra luz como vida, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, sea la luz, el Señor, voy a usar esta palabra, inyectó su poder en la tierra, y esa luz que hoy le llaman el Big Bang, aunque sí fue un Big Bang, pero ese no es el nombre, simplemente fue la luz misma de Dios, su presencia fue inyectada en el mundo, comenzó el mundo a recibir el poder de Dios, y allí vemos el sustento de su poder, todo es sustentado por Dios. También vemos la palabra revelar. Por ejemplo, cuando algo está escondido, ¿verdad? Por ejemplo, si se cae algo debajo de la cama, encendemos una luz y lo podemos ver con claridad. Si vamos en la noche, ¿verdad? Y es un lugar muy oscuro, una linterna puede iluminar el camino para ver si hay hoyos o algo, un obstáculo en el medio. Vemos que la luz ilumina para revelar. También la luz en la palabra de Dios, en la Biblia, se utiliza como entendimiento, ¿verdad? La luz es entendimiento. Ahora entiendo. Incluso si lo comparamos con la oscuridad y una linterna, podemos ver algo, una figura, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo tenía algunos, creo que 14 años, yo guindaba o colgaba, en el país se usa mucho la palabra guindar, no sé si en su país también, bueno, colgaba mi uniforme de ir al colegio frente a mi cama. Entonces, ponía la camisa arriba y el pantalón debajo y me dormía, pero a medianoche como que me despertaba y miraba eso y parecía como una persona así, como parada, y yo todo allí con todo miedo me arropaba de pie a cabeza y no me acordaba que era mi uniforme, pero luego iba saliendo el sol y iba viendo los colores de la camisa azul y el pantalón caquis y digo yo, es mi uniforme que está ahí, o sea, tenía el corazón ahí bien, pero había una confusión en mi mente. Fíjense que ahora con la luz pude entender más, ¿verdad? Bueno, en este texto que acabamos de leer, dice el texto iniciando, dijo Dios, ¿verdad? Y dijo Dios sea la luz. Su palabra en nosotros
¿verdad? Es la luz del mundo. Cuando la palabra está en el creyente, nosotros reflejamos la palabra que es Cristo mismo, ¿verdad? Muchas veces no nos detenemos a pensar esto, de que la palabra está compuesta de tantas cosas como luz, como la persona de Dios, como el mismo Espíritu Santo, todo en uno. O sea, la palabra se envuelve en todo eso. Y cuando decimos palabra, a muchos quizás se imaginan textos, letras, cuando decimos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios debemos de verla como el poder de Dios hablado. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, enseñar, instruir, redarguir. Y ahí debemos de hacer una imagen de que la palabra de Dios es algo poderoso. Incluso si leemos Romanos 1:17, dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Porque no es algo vano, sino que dice Pablo, porque sé que es poder para salvación. Entonces el Evangelio es la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Yo quiero que me acompañen a Hebreos, capítulo 1, y dejen una marca en Génesis, o no tienen que hacerlo, porque Génesis es fácil de encontrar. Hebreos 1:3. No lo vamos a leer, pero si notan el verso 1 es donde dice que el Señor, habiendo hablado de muchas formas, ¿verdad? En muchas maneras, allí vemos que Dios se mostraba a través de poderes, milagros, prodigios, profetas, reyes, sacerdotes, miles formas. Pero este texto nos dice que ahora se mostró nos ha hablado, a través de Jesús, ¿verdad? Y el 3 es la continuación que dice, cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, y la palabra imagen misma está hablando él mismo, ¿verdad? De su sustancia, y quien, ¿qué dice luego? Quien sustenta, ¿verdad? Todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, pero la palabra que quiero enfatizar es sustenta. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene vida es sustentado por Dios, ¿verdad? Dios es el que decide, sigue con vida, hasta aquí llegó la vida. Él es el que sabe hasta dónde llega la vida de las cosas. Bueno, esta palabra sustenta es la palabra también que podemos utilizar como sostener, ¿verdad? Es como usted tiene algo en la mano, usted decide sostenerlo hasta que decida, hasta el tiempo que usted quiera. Si de momento quita la mano, eso cae, si es cristal se rompe, ¿verdad? Bueno, el Señor es por su palabra. Su palabra debemos de verla, voy a tratar de usar este ejemplo. Es como una onda imparable, es como un eco imparable que va a la eternidad. Por eso dice, mi palabra permanece para siempre. Entonces, cuando Dios dice algo, dice que trasciende a la eternidad. El juicio trasciende a la eternidad. La salvación trasciende a la eternidad. Y lo que Dios dice trasciende a la eternidad. Entonces, cuando vemos su palabra, es casi imposible imaginarlo, pero la palabra de Dios es lo que mantiene todo con vida. Todos, nosotros, las luces, los animales, las plantas, Él es quien tiene todo vivo. Y yo siempre uso este ejemplo, que puede sonar un poquito confuso esto, pero cuando una persona, como por ejemplo islámicos que se explotan, los yihadis que se quitan la vida, ¿verdad? Y leemos este texto, podemos decir que Dios, ¿verdad?, es quien le da la vida a esa persona que comete el pecado. Y nos preguntaríamos, wow, si yo pudiera dominar todo, en el momento que veo un fallo lo puedo desconectar. No sé si han visto la película Matrix. ¿Se acuerdan que lo desconectaban de acá y perdían ya la vida o se venían del otro mundo? Bueno, la razón por qué Dios permite eso es porque nos dio lo que se llama elección. Entonces cada quien elige y luego de la elección esa persona, según elige, le da cuenta a Dios. Dios le da el libre albedrío, que haga como quiera, sea lo que sea. O sea, no tenemos la capacidad de entender un Dios santo, amoroso, mirar cuando alguien mata a otro, sabiendo que Él fue quien dio esa fuerza, que Él fue quien transmitió ese poder. Pero Él es un Dios tan justo que al darnos el don de elegir, no puede romper su ley, tiene que permitirlo.
pero de ahí Él también saca algo bueno. Y es como nosotros, por ejemplo, por eso es que se necesita la luz. Sin tinieblas no se necesita luz. Ahora, en el cielo dice que no habrá sol, porque dice que Él mismo iluminará el cielo, o el reino donde estaremos. Pero todo lo que la palabra nos dice que debemos tener, ¿verdad? Es necesaria porque es la contraparte de lo malo. Dios dice, seamos luz para contrastar las tinieblas. Entonces, por eso es tan necesario, y poco a poco vamos entendiendo. Esta palabra sustentar, yo la enfatizo porque para poder alumbrar el Evangelio, o para hacer luz en el mundo, necesitamos de Dios. Ahora, esta palabra sustentar, no sé si han visto cuando los políticos están en campaña, hay un anuncio, ponen un anuncio como comunitario, y al final sale un político diciendo, yo soy fulano de tal y yo sustento este anuncio, yo apoyo este anuncio o este comercial. No sé si le ha tocado ver ese tipo. Bueno, ¿qué está diciendo esa persona? Que todo lo que se dijo en el anuncio fue apoyado y permitido y sustentado por ese político, ¿verdad? Bueno, Dios, a pesar de que Él sustenta todo, para su voluntad perfecta en nosotros, Él no sustenta cuando apagamos la luz. ¿Sí me entendieron? Sí permite todo, pero hay dos voluntades. Hay una permisiva y está la perfecta. Entonces, el Evangelio es para traer a las personas a la voluntad perfecta. Eso es a través de la luz. Por ejemplo, podemos caminar en un monte donde no hay caminos formados, ¿verdad? Donde no hay líneas que podemos ver por dónde salir. Pero hay uno que tiene una lámpara, una linterna, y vamos de noche caminando, y todos están de manera amplia caminando hacia adelante. Pero solamente un grupo o uno está en el camino correcto, aunque van en buena dirección. Ahora, imagínense que en este camino, al final, se resume a una, ¿cómo se dice? A un abismo, o a un, ¿cómo se dice? A un precipicio, es la palabra. En los lados, al llegar al final, a la meta, en los laterales hay un precipicio y solamente un caminito fino en el medio. Entonces, aunque todos van avanzando, muchos pueden caer en el precipicio, pero el que lleva la luz encuentra el camino. O sea, no sé si entendieron la ilustración. Entonces, aunque vayamos avanzando en la vida, no nos damos cuenta, como dice el proverbio, dice, al hombre sus caminos le parecen buenos. O sea, parece que vamos bien, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque no saben a dónde van. ¿Por qué no saben? Porque no tienen la luz. Entonces, es así como vamos viendo dónde pisamos, aunque no vemos exactamente hacia dónde vamos, sí lo sabemos por la promesa, pero no lo vemos como mirarlo así, ¿verdad? Entonces, aquí yo, hablando del sustento, Dios dice que sustenta al que anda buscando ese camino, le da la luz al que quiere entrar por ese camino, pero el que quiere andar como quiere, Dios no sustenta a esa persona en particular, sino que esa persona viene a caer en la voluntad permisiva, que es lo que Dios permite para cumplir su voluntad perfecta. Ahora, todo lo que pasa, lo resumimos a un ejemplo bien simple. Vamos a poner la voluntad de Dios como una boda, como lo dice la Biblia. Esa es la voluntad perfecta de Dios, la fiesta de la boda. Afuera de la boda es la voluntad permisiva, de donde viene la gente. Pero a esa gente, a cada uno se le entregaron invitaciones, exacto, ese es el Evangelio. Entonces, a cada uno le llegó la invitación y le dijeron, tal día es la boda, como las 10 vírgenes. ¿Por qué tuvieron que prender las lámparas? Porque es símbolo de llegar a la boda. Ya se nos dijo cuál es el camino, cómo llegar y la capacidad. Pero al darnos el libre albedrío, tenemos nosotros que responder. Si no avanzamos, si no, como dicen ya en México, le echamos ganas, no vamos a la boda y nos quedamos afuera. Entonces, la voluntad perfecta es dentro de la boda y la permisiva es afuera. Todos recibieron invitaciones. Esa es la parte donde predicamos el Evangelio. Los que trabajan con el Señor salieron a repartir las invitaciones. Incluso hay una parábola que me ayuda, que es cuando Él manda a buscar a los suyos y no quieren. Y luego dice el Señor, busca a los cojos, los sordos, los ciegos y fuérzalos a venir. O sea, oblígalos. En otras palabras, el Evangelio ahí mostraba que nosotros los gentiles, ¿verdad? Recibimos el Evangelio porque los judíos lo rechazaron. Y ahora nosotros predicamos el Evangelio para que los judíos lo oigan. Fíjate cómo Dios, dice el Romanos, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Perdón.
Entonces, ya vamos entendiendo de que la luz, como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Para qué se alumbra en el camino? Vamos a analizar eso. Yo sé que está fácil la pregunta, pero para pasarlo a lo espiritual, ¿para qué alumbramos en un lugar oscuro cuando caminamos? Dígame una razón. Dijiste una palabra bíblica, porque tropiezo es lo que la palabra dice, para que no tropiecen, ¿verdad? ¿Qué más? O sea, ¿qué más podemos decir? Usen ilustraciones normales, o sea, no tiene que ser espiritual. ¿Por qué caminamos, verdad? Puede ser tropiezo, puede ser para no caer en el hoyo. Por eso el Señor le dijo, déjalo, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces, por eso es que la luz lo que hace es que te ilumina el camino. Ahora, la vida cristiana no está basada en que Dios te muestra el fin. Él te lo dice, o sea, te lo predica, te lo habla, te lo enseña, pero no se ve. La lámpara que tenemos en la vida cristiana solamente alumbra a la distancia de un paso. ¿Por qué no alumbra más? Bueno, porque andamos por fe y no por vista. Y retomo, la linterna que tenemos es solamente alumbra cada paso. No alumbra 5 pasos adelante, sino cada paso. Pero fíjense qué principio más importante. La fe es responder cuando Dios dice, adelante. ¿Cuándo fue que el mar se partió en dos con Josué? Cuando los sacerdotes, levitas que llevaban allí el arca pisaron el agua, cuando se mojaron los pies. En ese momento pisaron y se abrió. Pero si se quedan ahí esperando, no, primero que la abra el Señor y luego entramos. No, es simultáneamente avanzando y Dios operando. Damos un paso de fe y Dios va operando. Por eso es que no vemos a veces Dios operar en nosotros, porque nosotros tampoco hemos respondido. Lo que estamos predicando el domingo, añadid fe y conocimiento, es perfecto a lo que estamos hablando. Entonces, fíjense cómo la luz es tan importante para poder avanzar en el camino. Y la luz, vuelvo y repito, solamente da para cada paso. Miren, si la luz da para más, lo que nos espera a muchos, viene aflicción, vienen pruebas, vienen muchas cosas, vienen. ¿Sí están de acuerdo de que vienen más pruebas? No queremos, pero vienen. No sabemos de qué tamaño, por eso es importante prepararnos. No sabemos qué va a pasar, como a mí anoche. Yo terminé la enseñanza y estaba gozoso, voy a la reunión a hablar con los pastores para recibir, y lo último que pensaba era la noticia de la muerte de mi padrastro. O sea, no sabía. Pero son cosas que te agarran, ¿verdad? Y por eso ya no podemos como cristianos decir, me agarró fuera de base, ¿no? Debemos estar siempre alineados en el camino con la linterna encendida. Porque allí Dios nos va a probar, o sea, eso nadie se escapa. Incluso le voy a decir algo que los va a animar. Aunque nos salgamos del camino, vienen pruebas. Como quiera vienen. Lo que pasa es que una tiene propósito y la otra no. Pero la vida, pregúntale a uno que esté afuera por qué bebe, por qué usa drogas, por qué hace lo que hace, para olvidar las aflicciones y los dolores y el estrés. Pero la prueba del Señor dice que produce paciencia, produce un fruto. Entonces ahí vemos la necesidad de una linterna. Bueno, esta palabra aquí, si vuelven a Génesis, por favor, Génesis 1. Acuérdense que pueden preguntar, estamos en clase, ¿ok? Si tienen una duda ahí me pueden detener y hacer preguntas, siempre y cuando sea de acuerdo a la clase. En Génesis 1:3 dice que, creo que es en el verso 4, si no me equivoco, creo que el Señor allí dice, y separó, lo que pasa es que el texto lo tengo más arriba, ¿verdad? Separó, ok. Dice que separó Dios la luz ¿de qué? De las tinieblas. La palabra aquí separó es la palabra dividir en dos. Cuando el Señor separó la luz de las tinieblas, ahora podemos ver el contraste. Y es increíble el perfecto diseño de Dios, porque para poder nosotros ver la luna se necesita un fondo negro. ¿Sí lo pueden entender? No se puede ver la luna si el fondo no es negro. O sea, en las tinieblas dice resplandece la luz. Pero vemos que, hay una diferencia entre luz y tinieblas.
Esto de Génesis se pasa al Nuevo Testamento ahora en nosotros. Debe de haber una diferencia entre nosotros y el mundo. ¿Cómo? Nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, todo lo que tiene que ver con nuestra vida moral, tiene que ser diferente a la del mundo. La espiritual también, pero ellos no la ven, se manifiesta en lo moral. O sea, los 4 mandamientos de los 10, que es amar a Dios sobre todo, no tener otros dioses, se manifiesta en los otros 6, que es el amor al prójimo, ¿verdad? No robes, no mates, no mientas, no codices lo ajeno, etcétera. Entonces ahí vemos que cuando la gente ve eso, en medio de un mundo que está infectado de pecado, donde el pecado abunda, ¿verdad? De los robos, las muertes, el adulterio, la inmoralidad, está a flor de piel, y nosotros como cristianos somos diferentes, estamos contrastando eso, ¿verdad? No solamente moralmente, sino que al andar en luz, hay 2 cosas que quiero aclarar. Puede haber un hombre no cristiano muy moralmente recto, un hombre rectamente que no hay quien lo apunte, pero no tiene luz. O sea, no inspira al Evangelio, no da gloria a Dios. ¿Qué es lo que da gloria a Dios? Le voy a decir cuál es. El libro de Juan dice que nuestra práctica de la verdad la práctica de la justicia es lo que nos hace andar en luz, practicar la justicia. En esa práctica hemos dicho que pueden haber equivocaciones, faltas en la práctica, ¿verdad? O sea, siempre ocupados en ella. Si a usted se le olvida de momento que es cristiano y falla, no se puede decir fallé, sino que voluntariamente pequé. Pero si estoy cada día caminando diciendo, Señor, guíame, dame sabiduría, guárdame mis ojos, mi corazón, mi mente, mis labios, mi boca, todo, mis manos, en todo tiempo como un hábito. O sea, no como por ahí muchas personas donde quiera que llegan, aleluya, gloria a Dios. O sea, no hay necesidad de eso, honestamente. Si lo quieren hacer, son libres. Pero eso lo que hace es como que te tacha como cristiano. O sea, ahí viene uno de ellos. Pero la luz alumbra con beneficio. Entonces, debemos de desarrollar esa meditación para actuar en ella. Por ejemplo, siempre uso a Carlos porque la mecánica es muy compleja. Tiene un motor allí, ¿verdad? Un carro en piececitas, ¿verdad? Viene Germán y lo llama y dame un segundito que estoy aquí. O sea, no puede dividir su mente porque se le va una junta, se le va el aceite, si le puso el aceite donde va la gasolina, dañó el carro. Es bien complicado. Entonces, es importante su concentración. Y si se va a mover, tiene que dejar todo en orden y hablar y luego otra vez conectarse. Si lo podemos decir así. Porque todo necesita su atención. ¿Para qué? Para no dañar el motor. Bueno, caminando en el mundo debemos de ver exactamente eso. De que vienen distracciones. Yo hace días tomé un taxi y hay un programa que se llama El Vacilón de la Mañana, no sé si lo han escuchado. Algunos trabajan en lugares que tienen que oírlo obligatoriamente y tenían un tema bien fuerte ahí, de pornografía, un tema que yo comencé a orar y a cantar, pero la bocina la tengo acá, voy en el carro, entonces tenía deseo de decirle, ¿puedes bajarlo por favor? Pero no sabía ni qué usar, qué argumento para decirle, por favor, ¿lo puedes bajar? Y él venía ahí gozándose, entonces me comentaba a mí, oye lo que dicen, y comenzaba como a quererme hacer partícipe. Y yo en silencio, yo simpáticamente silencioso, o sea, dando buena actitud, pero sin decir media palabra, y ahí está la batalla. Entonces ahí la palabra dice que hay que separar entre las tinieblas, que es Él en ese caso, y la luz. ¿Cómo se va a ver la diferencia? Entonces, es en todo tiempo salimos, aun cuando parece que no pasa nada, debemos estar más conectados todavía. Entonces, por eso es que la Biblia utiliza luz como contraste de las tinieblas. Dice aquí que el Señor separó la luz. Mateo 25 dice que separará las cabras de las ovejas. O sea, va a ser una separación de lo pecaminoso y lo justo. O sea, un día va a haber un juicio donde va a haber 2 grupos. Y yo quiero pertenecer al de luz. Yo sé que ustedes también, ¿verdad? Entonces, para poder en ese día ser parte de ese grupo debemos estar separados. Dice el Señor que Él separó la luz de las tinieblas. La palabra santo significa separado también. Y no separado en cuerpo como los monjes que se van a una montaña, sino separado de lo que es la corriente del mundo, el sistema, la forma de hablar, el comportamiento, la actitud, la intención, todo eso. Yo tengo que ser diferente.
Yo no puedo actuar igual que esa persona, tengo que ser totalmente opuesto. Pero entendemos que es una práctica que vamos creciendo, porque vendrán momentos donde las tinieblas te pueden corregir. ¿A qué me refiero? Si nos equivocamos por alguna razón y una persona te dice, mira, eso que hiciste no está bien, ¿cómo podemos ahí, porque las tinieblas, las piedras hablaron, cómo hacemos para permanecer encendidos aún equivocándonos? Humillándonos y diciendo, lo que dijiste es cierto, me equivoqué. Porque a veces llega un momento que uno dice, pero mira que me está corrigiendo las tinieblas. Y podemos menospreciar, porque Dios puede usar hasta una mula. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que permanezca la luz? Que aún esa persona que no es cristiana me dé un consejo y yo vea que es bíblico. Yo digo, lo que dices es cierto. Porque hasta en eso hay administración en la gente. La gente dice, wow, mira, de verdad que nunca he visto un cristiano así que se deje corregir. Porque todos se la saben todas. Entonces ya hay otro concepto. Esa persona ve en ti esa humildad. Porque ser luz no es no equivocarse, es caminar en luz, es practicar la justicia, es como decíamos, el tiro al blanco. Es parado allí con el saco y las flechas y tirando. Fallé. ¿Cuántas fallamos? Casi todas, pero estamos practicando. Y llega el maestro y se te para atrás y te dice, ¿qué haces? Aquí, maestro, practicando para tu venida. Pero no pegaste una, vamos a decir. La gracia te cubre. Ahí la gracia, porque el maestro dice, el muchacho está en eso. No pega una, pero de aquí está todo entregado. Eso es tan bueno entenderlo porque nos da paz. Nos da paz de que no somos perfectos. No lo somos. O sea, nos equivocamos y decimos, ay, soy pastor, soy el diácono de la iglesia, soy el servidor y ya fallé. Bueno, allí es donde debemos de venir a cuenta, Señor, perdóname. Y la gracia, dice, nos limpia de toda maldad. O sea, otra vez nos hace santos, puros. Pero debemos andar ¿en qué? En luz. ¿Verdad? El libro de Efesios 5, si me pueden acompañar, nos da una enseñanza también acerca de lo que la luz hace. Efesios 5, verso 11. Efesios 5, verso 11, dice, ¿llegaron todos? Dice, y no participéis, fíjense cómo comienza el texto, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahora, ¿notaron la palabra que le agregó? En secreto. Nosotros andamos en luz y nos equivocamos en luz. O sea, cuando nos escondemos para hacer algo es premeditado, es planificado, es algo que queremos hacer. Ahora, en medio de eso hay lo que llamamos debilidad, cosas que nos dominan, adicciones, etcétera, que nosotros como cristianos debemos de morir a esas cosas. Dice la palabra que eso es idolatría. Entonces, es ahí donde la práctica se va perfeccionando. Muchos de los cristianos de hoy en día pueden tener 30 años y siguen batallando con algo por la falta de práctica, la falta de seguir enterrando el hombre. Y se levanta y hay que enterrarlo otra vez. Pero hay veces que se levanta y como que nos echamos a dormir. Decimos, bueno, ¿quién no peca? O todo el mundo se equivoca, ¿verdad? No. Otra vez, arrepentirnos con todo dolor en el corazón y lágrimas si es posible ante Dios y decir, Señor, no quiero ser así. Y pisar ese pecado. Y así vamos muriendo. Y un día llega que tú dices, wow, no me acordaba que yo tenía este problema y no recuerdo la última vez que lo hice. Pero es la práctica y el Espíritu trabajando en la regeneración. Porque ya fuimos regenerados en naturaleza, ya queremos lo que Dios quiere. Entonces el texto dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Iniciando el texto aparece la palabra no participéis. Esta palabra participar es cuando usted va, vamos a suponer, a una feria, vamos a suponer a Six Flags, ¿verdad? Y allí tienen los juegos donde usted tira al blanco para ganarse un peluchito o un osito, ¿verdad? Bueno, para usted participar tiene que estar de acuerdo a las reglas de ellos. Esa es la idea aquí de participar. Te sometes a lo que ellos dicen para que te ganes el peluchito, el osito, ¿verdad? Pero si no quieres participar, lo ves de lejos. Tú puedes estar ahí,
miras a los que lo están experimentando, jugando, y estás allí, no estás participando, solamente estás mirando. Esta palabra, participar en lo espiritual, si estamos en un grupo de 5 hombres, 4 son del mundo y 1 cristiano, comienzan a hablar de temas bien fuertes, al punto, o sea, en una situación que no te puedes ir, vamos a decir en el trabajo. Y dice la palabra, no participéis en eso. Bueno, ¿qué es participar cuando dicen, sabes que mi esposa casi me agarra que tengo una amante o casi me ve siendo infiel, o etcétera? O comienzan a estimular esa carnalidad de hablar de mujeres. En el hombre ese es el tema más conocido. Bueno, ¿cómo no participamos? No diciendo nada. Y si es posible, hacer que se cambie el tema de manera sumisa y sabia. Pero si dices, bueno, lo que pasa es que, ¿qué estamos haciendo? Participando. Y fíjense lo que dice el texto, de las obras infructuosas. Entonces allí no hay fruto. Y vamos a sufrir la tribulación de la burla, a lo mejor, ¿verdad? Te dicen, no, porque privas en santo más que todos. Allí viene también el rechazo, viene la burla, viene la vergüenza, y hay que soportar eso por amor a Cristo. Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos, que ya no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Ayer, cuando salí de la clase, yo quería ir a la reunión porque necesitaba el consejo, pero ya no es lo que yo quiero, es lo que Dios diga. Y Dios me dijo, no, cancela. Y habían miles de argumentos para justificar lo que yo quería hacer. Vienen de California, se van mañana, necesitamos el consejo. Yo pude haber ganado el caso si voy a corte con el Señor, bíblicamente, pero Dios dijo, y tuve que hacer eso, y me fue de maravilla, porque aún, por eso siempre decimos, en la aflicción, en el dolor, salimos edificados al ver el problema, mi esposa y yo. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Fíjense que cada vez que pecamos, no solamente ofendemos a Dios, no solamente dañamos el templo del Espíritu Santo, sino que tampoco damos fruto, o sea, ni beneficio hay. Es un gusto carnal, es un sentimiento que lo voy a poner así. Por ejemplo, cuando dice Proverbios que el chisme es como miel al que le gusta chismosear, como miel a su boca, o sea, que es como sabroso a la carne. Entonces, allí se disfruta esa carnalidad en el momento segunditos allí, ¿verdad? Oh, fulano dijo y esto, y estás ahí alimentando la carne. Pero termina la conversación y viene el dolor, la conciencia, no dio fruto, nos atrasa. O sea, es mucho, y eso es lo que Satanás trata de ocultar para que no tengamos la luz y poder ver más ampliamente el problema. Por ejemplo, cuando alguien fuma, se sabe de antemano que el fin, si sigue fumando, es posible de cáncer pulmonar o los pulmones negros, ¿verdad? Bueno, el que fuma o el que quiere fumar lo va a justificar, va a decir, no, pero de algo hay que morir, ¿verdad? Bueno, eso es lo único que hago, yo no bebo Coca-Cola, ¿verdad? No uso drogas, no esto, y justificamos eso. Bueno, cuando vas al doctor, que tienes una tos o algo, el doctor te pone en la pantalla el panorama de cómo estás por dentro. Eso es luz. Eso es mayor entendimiento del problema. Y te dice el doctor, si te fumas uno más, quedas fulminado. Ahí comienza lo que le llamamos la dieta forzosa o obligada, porque ya llegó un extremo que nadie se quiere morir. Entonces ahí te detienes, o nos detenemos de fumar, vamos a poner el ejemplo. ¿Por qué? Porque vimos más ampliamente lo que implica el problema. Entonces la luz, eso ayuda, nos ilumina y nos muestra el problema. El problema es, valga la redundancia, que cuando Dios nos da un mandamiento, Él no nos dice la consecuencia, porque solo quiere que confiemos en su palabra por quien Él es. Él no necesita darnos explicación, no hagas esto. Ahora, sí la Biblia nos instruye, lo que sembremos, eso cosechamos y todo eso, pero en el caso de, por ejemplo, en el mandamiento de Adán y Eva, le dijo, no coman porque morirán, pero ya hasta ahí llegó la instrucción. Ellos no entendieron la muerte, lo que implicaba.
Pero ¿cuál era la luz para entender la muerte? Bueno, si ellos hubiesen obedecido, hubiesen visto, a lo mejor, en este caso, ayer en el grupo de Queens, cité un texto, una frase de mi abuelo, que tenía mucha sabiduría, no sé si hermano se acuerda, y es la siguiente: mi abuelo decía, evítate de problemas y te verás en él. Mi abuelo decía mucho eso cuando me aconsejaba, y yo no lo entendía, pero luego me cayó el entendimiento, se entendí. Lo que quiere decir es que si estás en un grupo donde hay problemas o bebidas, luego tú dices, déjame salirme, y luego se arma un pleito, luego tú dices, wow, eso hubiese sido yo. Entonces dice, evítate del problema y te verás en él. ¿Ya entendieron? O sea, al salirte del problema te ves como que te hubiese pasado a ti. Entonces, ahí, en ese consejo tiene mucha sabiduría. Mi abuelo me lo decía mucho. Me dice, salte del problema para que veas luego el resultado. Entonces, muchas veces, cuando obedecemos a Dios, en el momento de la obediencia, los paganos gozan, disfrutan y brincan. ¿Se acuerdan del salmista Asaf? Dice, casi me seduce el ver que ellos prosperan, están sanos, no le pasa nada. Dice él, hasta que entré en el lugar santo y vi que el fin de ellos, vio luz. Ahí con la luz del entendimiento pudo ver lo que le iba a pasar a él. Evítate el problema y te verás en él. O sea, él pudo verse él ahí con ellos. Dice, wow, Señor, gracias al Señor, porque en el texto dice, Salmo 73, dice él, en vano he guardado mi corazón. Decía él, porque veía la prosperidad temporal, pero presente del mundo. Es como muchos de nosotros decimos, wow, pero ¿y por qué no puedo yo tener un carro así, una casa así, un esto así? Estamos aquí en este día recibiendo instrucción y pasan 6 hombres muertos, la risa, bebiendo y en sus vehículos, la música subida a todo, y con mujeres, ¿verdad? Pero cuando sabemos el fin de ellos, es diferente. Ya tenemos luz en el corazón diciendo, qué pena, decimos. Ya no decimos, quiero ser así, no, qué pena, porque no saben lo que sigue. Entonces, ahí es donde el texto dice, no participen de las obras infructuosas. Dice el texto más adelante, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y miren el 13, más todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Nada se queda oculto ante los ojos de Dios, nada. A mí me da miedo eso porque cuando uno, o lo puedo certificar, me daba mucho miedo. Ya no. Aprendí un principio que se llama honestidad. Y es que cuando fallamos, debemos de venir al Señor y decir, Señor, aquí está. O sea, nosotros lo traemos a la luz. Antes que si lo escondemos, el Señor lo pone en luz y eso nos avergüenza, nos expone, etc. Pero fíjense como aquí dice, porque vergonzoso es hablar lo que ellos hablan en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, ¿por qué? Dice el texto, por la luz. Por la luz. Son hechas manifiesta porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí en este texto podemos ver muchos puntos en cuanto a la luz. Podemos ver la luz como luz, arrojando luz al pecado, arrojando luz al entendimiento, arrojando luz a las cosas que no entendemos hoy, pero la palabra gradualmente la va mostrando. Y aquí vemos que el texto dice, porque es la luz que manifiesta todo. Es la luz que saca toda la luz, todo a la claridad. La palabra de Dios es la luz que manifiesta todas las cosas. Bueno, cuando tenemos problemas en lo personal, en lo espiritual, en lo emocional, hay veces que estamos en incertidumbre, decimos, no sé por qué me pasa esto, o no sé por qué actúo así, o no sé por qué soy así, o no sé por qué hablo así, o no sé por qué me gusta esto. Y a medida que vamos entrando en la palabra, en todo el consejo, se va mostrando cada día más mi desnudez. Más desnudo. O sea, la Biblia no nos hace más santos al evidenciarnos, sino que nos hace más pecadores. Pero al confesar, su sangre nos limpia. Dice la palabra que en Juan, que el que dice que no tiene pecado, miente y la verdad no está en él. Porque la verdad en nosotros es la sangre de Cristo. ¿Qué era lo que permitía que ¿se acuerdan cuando el Señor dijo en Egipto, pongan sangre en el dintel y en los postes para que no entre el espíritu de muerte allí? ¿Qué era lo que detenía
que él no entrara? ¿La justicia del que estaba dentro? ¿El buen testimonio? Tampoco, yo lo acabé de decir, la sangre. Sí, la sangre, claro, fueron obedientes al poner la sangre, pero no era su obediencia que detenía al heridor, sino la sangre. Cuando viene el acusador, que Satanás es su nombre, acusarnos, ¿qué es lo que lo detiene de acusar? La sangre. ¿Qué es lo que nos limpia? La sangre. ¿Qué es lo que nos permite entrar en el lugar santísimo? La sangre. Pero si no confesamos, no hay sangre. Porque la confesión es lo que nos lleva a recibir la limpieza en la sangre. Si confiesas y te arrepientes, la sangre de Cristo, dice, nos limpia de toda maldad. Por eso han notado en las últimas semanas he estado compartiendo principios como practicar la confesión de manera diaria. En cada vez que fallemos, confesar. Cada vez que venga puede venir un momento de ocio al leer la Biblia. Señor, perdóname, debí tomar ese tiempo para estudiar. Eso es pecado. Entonces, mientras más confesamos, más estamos a cuentas, más sensibles somos, más identificamos. Porque el problema es que al no confesar, apilamos pecado y lo ignoramos. Y luego viene un tiempo de frialdad, y ir a la iglesia a lo mismo, porque no hay sensibilidad, no hay hambre, no hay necesidad. Entonces es eso lo que va matando. Vemos aquí que la luz ordena. En Génesis 1, vamos a volver allá para ver el verso 1 ahora. Fíjense lo que hace aquí la luz. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí cuando dice creó los cielos y la tierra, acuérdense de que está hablando de la creación, de todo el universo. Pero hay un principio aquí que es otro. Es el principio de cuando el Señor dice que la tierra estaba desordenada y vacía, porque existían los abismos, el espacio. Entonces el Señor comenzó en su creación a crear las lumbreras, las estrellas, el sol, la luna, todo eso que forma parte del mundo. Hoy en día los científicos dicen que no puede ser de manera racional que en un espacio tan grande y siendo el mundo como la cabecita de un alfiler, no haya más vida en otros lugares. El propósito por el cual el espacio es tan grande y el mundo es tan pequeño, comparativamente, es para que veamos la grandeza de Dios y lo pequeño que somos, para su gloria. O sea, ese es el propósito, de que veamos que Dios es un Dios infinito. Dice según ellos, que lo dice el Salmo, que se extiende como una cortina el espacio, que se va extendiendo. En sí no se va extendiendo en crecimiento, sino que es infinito. Entonces ellos, lógicamente, con sus estudios, lógicamente vemos que ellos van descubriendo que hay más espacio, más espacio, más espacio, al punto de que su falta de razonamiento bíblico los lleva a decir, no, es que tiene que haber algo allá. Es que en tal planeta tiene que estar E.T. y allí tiene que estar fulano y allí el alien, ¿verdad?, de la película. O sea, esa es la imaginación. Por eso es que hacen películas así. Es para inyectar esa idea de que hay seres en otros lugares. Esos seres son los demonios. Esos son extraterrestres que no pueden estar en la Tierra. La gente no sabe eso, pero eso es. Y los pintan todos con cabecita de huevo y 2 botones en los ojos. Todos son iguales. Pero son demonios. Todo lo que se manifiesta así son demonios. Pueden mostrarse como cualquier objeto de manera física. Pero volviendo al tema, aquí al verso, el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Cómo estaba? Desordenada, vacía y en tinieblas. Cuando yo leo ese texto siempre me acuerdo de mí. Así estaba yo, desordenado, vacío y en tinieblas. Dice el texto más adelante, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Y aquí moverse habla de ¿cómo digo? Dios es omnipresente, ¿verdad? Y cuando habla de moverse aquí era con el propósito de restauración, de organizar, de ordenar, de hacer todo en orden. La palabra cosmos significa orden y la palabra caos significa desorden. Son opuestas esas dos palabras. Cosmos, que es la palabra mundo, es el orden de Dios, todo tiene su lugar.
En el momento que algo se mueve del lugar, ya sea un plato, ¿cómo se dice? Plato tectónico, ¿cómo se dice? Plata tectónica. Le dicen platos también, creo que, no sé si placas tectónicas, gracias, aprendí algo nuevo hoy. Bueno, esas placas cuando se mueven, la tierra tiembla. O sea, si una estrella se mueve del lugar, o sea, cualquier cosa que se mueva del lugar, ya está el mundo ya. Por ejemplo, incluso las olas cuando viene alta mar, o sea, tiene que ver, no sé, con la luna, o sea, todo tiene que ver, es un orden. Bueno, el Señor puso el sol, el sistema solar en un lugar donde los planetas giran alrededor del sol, incluyendo la luna, la tierra, todo. Y vemos un orden allí. Ahí ustedes no ven a ninguno echando carrera a ver quién llega primero, todo está en su lugar. El cuerpo es igual, o sea, usted nunca va, el doctor le va a decir, bueno, tu condición es que tienes el hígado aquí y te lo vamos a poner acá, o en la cabeza el hígado, o sea, cada cosa tiene su lugar, su orden. Entonces, nuestras vidas estaban desordenadas por el pecado, por la falta de luz, la falta de vida, la falta de orden. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, ¿qué comienza a hacer? A ordenar, a decir, saca esto, bota aquello, bota eso, organiza aquí, cambia esto, deja de hacer aquello. Comienza a arrojar luz en el corazón para mostrar todo el desorden y el vacío y las tinieblas que tenemos por la palabra. Por eso dice que la palabra es útil para enseñar, redarguir, instruir, etc. Aquí vemos tres cosas: desorden, vacío y tinieblas. Pero fíjense lo que dice más adelante el 3. Y dijo Dios, sea la luz. Ahora, fíjense aquí, en este desorden, lo primero que Dios dice es, sea la luz. Es lo primero, arroja luz. Cuando Dios quiere tratar con nosotros, con nuestra condición caída, lo primero que hace es alumbrar. ¿Para qué? Para mostrar. ¿Para qué? Para sanar. Luz para que nosotros veamos, pero hay veces que esa luz no ilumina bien, no porque le falta poder, sino porque cerramos la puerta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay compañías que limpian alfombras, y normalmente las alfombras cuando tienen mucho tiempo acumulan mucho sucio, y especialmente las industriales, y cuando ellos levantan la alfombra, increíblemente ahí, ¿verdad? Cuando la compañía lo llama, le dice, no, solamente un retoque que quiero darle. La compañía, como es experta, le dice, el retoque no es suficiente, o sea, está súper sucia. Y la miran, es gris, la compran gris siempre para que no se vea el sucio, ¿verdad? En los negocios. No blanca, porque es lógico, se va a ensuciar. Y le dicen, hermano, o amigo, lo que sean, ¿verdad? Está súper sucia, hay que sacarla y lavarla. Finalmente le dice el que lo contrató, le dice, está bien, lávala. Y le traen el agua negra y la alfombra totalmente cambiada. Pero ellos son expertos, ellos saben que si no exponen, ¿verdad? No le dicen, ellos no lo pueden ver porque es gris la alfombra. Y el sucio es gris, no se distingue. Nosotros el pecado, vamos a decir, es gris, nuestra visión es gris. No podemos ver nuestro pecado. La palabra tiene que arrojar luz para que salga de nosotros lo que hay acá. Y una vez usted dice, es mentiroso, yo no, está bien, y vas caminando en la vida y te pasan miles de cosas. Señor, ayúdame. Y Dios te dice, deja de hablar mentira. Te arroja en el corazón luz. No es para molestar, no es para dañar, es para que cuando eso salga, veas el orden que Dios va haciendo. ¿Verdad? Eres manipulado, qué sé yo, lo que Dios nos diga a cada uno. Y si cerramos el corazón, no hay cambios, no hay orden, no hay cosmos, sino caos. Entonces, lo primero que Dios hace es luz. Y por eso es que los domingos a muchos les suenan los huesos, como también a mí el sábado, que es cuando preparo el mensaje. Estoy ahí leyendo, digo, wow, Señor, y uno como que le da uno, como que no sabe uno cómo recibir la palabra, porque te está arrojando luz en áreas que avergüenza, porque eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva, se avergonzaron por su pecado. Entonces ellos quisieron ponerse una ropa externa para ellos cubrir ellos su desnudez, pero seguían vergonzosos, seguían escondidos, seguían buscando en lo terrenal lo que solamente Dios podía dar. Cuando Dios se le aparece, lamentablemente ellos pudieron ver su desnudez y dijeron, Señor, pero siguieron mintiendo, porque no tenían luz aquí, no tenían luz aquí, mucho menos en su ambiente. Aquí vemos esas tres palabras que nos dice el texto que Génesis, que la luz ordena, la luz nos llena
Y también dice la palabra que las tinieblas no prevalecen contra la luz. El momento que se prende la luz, se van las tinieblas. Por eso es que andar siempre en luz nos ayuda a estar fuera de tinieblas. Bueno, lo primero que Dios hace al ver el desorden, el vacío y las tinieblas, como vimos, fue arrojar luz. Bueno, hay tres formas de ver la luz en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, tres maneras. La luz del Evangelio nos iluminó un día para salvación. Alguien nos predicó y ese día fuimos evidenciados. A lo mejor algunos recibieron el Evangelio por algún dolor o por alguna razón y alguien le predicó y le dijo, mire hermano, usted es pecador, si no hace esto, Cristo murió por usted. Eso es luz, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a buscar en esta Biblia, 2 de Corintios, es un texto que leemos mucho. Verso 4, para que vean lo que estoy diciendo con esta primer ejemplo. 2 de Corintios 4. Verso 4.4 de 2 de Corintios. ¿Están ahí? Bueno, dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, ceguera habla de tiniebla. Cuando alguien está ciego, ven todo negro, ¿verdad? Dice, para que no le resplandezca la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la luz es lo que nos muestra la realidad, ¿verdad? Como el ejemplo de la alfombra, parece que está limpia, pero no está limpia. Hasta que no, es como cuando te llevan un vehículo, te dicen, no, yo no le quiero arreglar nada de eso ahora, yo lo que quiero es cambiar este tubito aquí. Y cuando mira el hermano dice, no, es que la transmisión ya no sirve. Entonces, no, pero solamente necesito arreglar eso, no tengo el dinero. Sí, pero te va a dejar en la esquina el carro. Entonces, el cliente no cree lo que le está diciendo, piensa que le quiere quitar el dinero, hasta que le dice, ¿quieres ver? Y le haces una prueba. Y dice, ay, no sabía. Bueno, eso es luz. Y ahí se toma otra decisión. Bueno, el enemigo, dice el texto, que les cegó el entendimiento, pero luego dice a los incrédulos, a los que no creen. No tiene Satanás poder así para taparle los ojos a la gente para que no crean, sino que conforme al corazón de cada persona, él le tapa los ojos, ¿verdad? Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta luz del Evangelio se lo voy a simplificar, es la palabra mostrando a Cristo como Dios. Eso es lo único que dice el texto. Satanás, por eso es que, por ejemplo, los testigos de Jehová batallan con esto, no creen en esto. No batallan, no creen, es la palabra correcta. Porque el saber que Cristo es Dios o Jesucristo es Dios es lo que nos hace libre. El que cree, todo aquel que confiese que Jesús es el Señor. Curios, el griego curios es amo, Dios, Señor, será salvo. El que hace a Cristo su Dios. Porque el hecho de decir que Cristo no es Dios, lamentablemente eso descalifica la fe totalmente. Porque acuérdense que nosotros operamos basado en el Dios del corazón. Si Cristo es mi Dios, yo voy a operar a imagen de Él. Si el dinero es mi Dios, voy a estar afanado buscando dinero. Si el mundo es mi Dios, voy a estar en el mundo. O sea, y lo que hacemos es lo que evidencia en lo que creemos. ¿Verdad que sí? Dice el 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, o sea, no es una predicación de nosotros, de nuestra suficiencia, sino a Cristo como ¿quién? ¿Qué dice el texto? A Cristo como Señor, aquí podemos decir como Dios. Luego dice, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús, o sea, por amor de Jesús aquí es diciendo por nuestra entrega a Dios. El 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, ese texto 6 es increíble, si lo podemos en la casa como leerlo y como decirle, Señor, ábreme los ojos aquí, porque aquí vemos que el Evangelio, la palabra de Dios cuando se predica, es el Big Bang en mi corazón, vamos a decirle así, para que de allí salga el poder que es el Espíritu Santo, ilumine mi vida, mi entendimiento y todo mi ser con la presencia de Dios en mí. Ese es el Evangelio. No es pasa adelante, repite lo que te digo y vete que eres salvo. No.
Es una confesión de todo corazón y entrega para que luego mi vida muestre lo que creo. Esa es la evidencia. O sea, el Big Bang, vamos a llamarle así como le dicen, o la explosión del hágase la luz, eso no fue solamente una explosión como un fuego artificial y se desvaneció todo así. O sea, se explotó, luces, el sonido, la gente aplaudió y luego ya, cenizas. ¿Verdad que no fue así, hágase la luz? No, hágase la luz le dio vida al planeta, a la tierra, al hombre, a todo. Y ahí vemos que cuando la luz del Evangelio nos ilumina, esa explosión, si podemos decir, muestra no solamente ni siquiera el sonido, más bien trasciende. Acuérdense que una explosión es un impulso de ondas. Si han visto películas, notan cuando algo explota de muy lejos, si tiene mucha potencia, notan las ondas en el aire, cuando impulsan a todos. Entonces, nosotros cuando tenemos la luz del Evangelio, normalmente o debe espiritualmente salir ondas de nosotros, que cambie el panorama o el ambiente. Eso es lo que lo que Mateo 5:14 dice, para que el mundo vea vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces, la luz es un impacto espiritual que convence al no creyente, pero que es transmitido a través de nosotros. Esa es la luz aquí que el texto nos dice. Vamos a Mateo ahora, Mateo 5:14, a leerlo. Antes de leerlo, voy a seguir con los otros dos ejemplos. Comenzamos diciendo que hay tres formas de ver la luz en la palabra de Dios. Y la primera es la luz del Evangelio para salvación. Y vemos que es la luz de Dios, de Él para nosotros. Luego vemos la luz de la palabra para santificación, y es la palabra en nosotros. Luego vemos la luz en nosotros para el mundo. La luz de Dios en nosotros para el mundo. Ese es el efecto de la L, vamos a decir. Entonces, vemos que el Evangelio vino a nuestras vidas para que seamos santificados y podamos dar luz o iluminar o alumbrar al que no cree. Esa es la única forma que el mundo va a ser salvado. No hay otra forma, no hay otro método evangelístico. Entonces, aquí vemos claramente que la luz vino de Dios un día, fue la salvación. Ahí ese día inició el proceso de santificación. El proceso de santificación es lo que es cuando permanecemos en la luz, es la práctica de la palabra. Entonces, al ser santificado, la gente no solamente ve el cambio, ve tu moralidad, ve tu manera de ser, sino que también el Espíritu emana el poder convictivo, si se puede decir, a los que no creen. Porque entonces comienza la gente a decir, lo que él dice parece mentira, pero lo veo en él. Cuando decimos algo, la gente, cosas de Dios especialmente, la gente no cree porque es algo tan maravilloso que la gente quiere entender. Entonces, cuando le predicamos a alguien, ellos hacen una comparación entre lo que decimos y lo que hacemos, y lo comparan y dicen, sí, pero es verdad. O sea, lo que él dice lo veo. ¿Cómo? En él. Por eso yo siempre digo que la fe sí nos lleva a ver. La fe, hay que razonar la fe. Lógicamente la fe no es ver lo que Dios va a hacer en el futuro, es ver su poder para creer. Y cuando una gente cree es porque ve, ¿qué dice el texto? La luz en nosotros. Incluso esto de que digo parece como un poquito confuso de razonar la fe. Miren lo que dice Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, en otras palabras, nadie edifica una ciudad para esconderla. Ese no es el propósito de ella, sino que esté en el monte, y el que está en los montes o en la oscuridad vea la luz de la ciudad y vaya allá, porque está en tinieblas y todo es organizado y vacío. Y aquí la implicación es que ahora al ver la luz quiero ir a la ciudad donde está el orden, donde está la comida, donde está todo. Eso es lo que la gente ve en nosotros como luz y vienen a nosotros para glorificar a Dios. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. O sea, es algo totalmente ilógico, pero en el mundo físico lo es, pero en lo espiritual lo hacemos. Escondemos la luz. ¿Quién prende un bombillo y lo tapa? O sea, ¿para qué fue el propósito de encenderlo?
Y ya Cristo dijo anteriormente, vosotros sois la luz. Si ustedes no prenden su luz, el mundo no va a creer, se va a perder la gente. Si no iluminan, si le tiran una sábana a la ciudad, los que andan en los montes no van a llegar a la ciudad santa, vamos a decir. Si lo podemos poner así, no van a llegar porque no se ve nada. Todo es monte, todo es tiniebla. Pero si se enciende esa luz, entonces ya ahí la gente que está en tinieblas ve la luz. Aunque el que está en la luz no ve las tinieblas, solamente ve todo negro allá afuera. Todo lo que se ve es luz. Pero el que está en tinieblas sí ve la luz resplandeciendo. Eso es tan increíble como el Señor lo pone. Dice, sino sobre el candelero se pone la luz y alumbra a todos los que están en casa. Así, esa es la palabra que usa hablando del ejemplo. Así, ¿qué quiere decir así? Que debemos demostrar la luz, debemos exponerla. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vean. Ahora, fíjense que la fe aquí es racional. Bueno, ellos ven nuestras vidas y dicen, wow, Dios es bueno, Dios es glorioso. Hay un Dios, pero después de ver. Ahora, lógicamente, cuando se habla de la palabra, dice, primero es creer para entender. Ya lógicamente eso es cuando el mensaje se predica y ya la luz iluminó nuestro corazón y nos dimos cuenta que sí es Dios hablando. Ahora, ya después de eso, ya no tenemos que ver para creer, ahora tenemos que creer para poder ver. Ese es ya después de ser cristianos. Dice el texto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y cuál es el propósito? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese texto nos deja entender la diferencia de una persona que vive moralmente recta, que no es cristiana, y un cristiano que vive en luz. ¿Por qué? Porque una persona que vive moralmente recta, un vecino, se lleva la gloria a él. Dice, wow, ese hombre se ve que siempre lo he visto así, limpia su casa, le riega las matas, es un hombre bien tranquilo, recto, prudente. Se llevó la gloria a él, el legado se lo llevó él. Pero en cambio, los cristianos, la gente dice, wow, ese hombre se le ve que es un hombre de Dios. Fíjense la diferencia. Esa mujer se le ve que es una mujer de Dios. Yo veo a Dios en ti, hay gente que dice. ¿Por qué? Porque ahora lo que sale o emana de nosotros, el resplandor, el or de la luz, es Dios quien lo impulsa. Lo que decíamos, las ondas de la explosión, vamos a decir así. O acuérdense que prender un bombillo es una mini explosión. Cuando usted prende un bombillo, la electricidad viene y explota y así la luz se riega. ¿Sí sabían eso? O sea, es una forma como de explosión. Entonces, es una forma de explosión constante. Son múltiples y millones de explosiones por mini segundos. Eso es luz. Imagínense. Imagínense que yo le diga, ¿me puedes hacer una bomba o un fuego artificial? Vamos a cambiarlo para fuego artificial para que no me venga a buscar la policía a mí ahora. Un fuego artificial de manera que cuando explote se quede prendido. Inmediatamente el que los hace dice, tendría que hacer muchas mini explosiones constantes y continuas para que pueda pasar eso. Porque luz permanente son explosiones constantes. Entonces, para poder tener ese tipo de luz en nosotros, ¿verdad? Debemos estar conectados a Dios. En el momento que se nos olvida la palabra, o como que nos olvidamos, se apaga todo. Y andamos operando en nuestra carne. Pero si estamos conectados a Él, ¿cómo estamos conectados a Él? Lo que le dijo a Josué, medita día y noche, haz conforme a lo que te dije. Confía en mí, depende de mí en todo lo que hagas. Y todo lo que hagas que sea con la motivación de exaltar su nombre. Esa es la luz, que luego vamos a explicar más detalladamente cómo encenderla. Pero cuando yo pienso en este texto, yo digo, wow, es increíble cómo Dios lo hace esto. Es como la rama en la savia. Para poder llevar fruto necesita estar conectada para que la savia siga fluyendo. Entonces, en la luz es igual. Para poder emanar luz, debemos de permanecer. Y hay lo que se llama luz progresiva, vamos creciendo en luz. Hay áreas en nuestras vidas que no son tan iluminadas, ¿verdad? Hay otras que somos más luz en esa área. Podemos ser testimonio en áreas, en otras no. Entonces, vamos creciendo en luz, vamos iluminando más, se va expandiendo y la gloria de Dios se va viendo aún más a medida que vamos creciendo.